¿Qué tal, amigos y amigas de Jocs Sports? Bienvenidos a un nuevo episodio de este 1 contra 1 contra gente alrededor del mundo del fútbol. Hoy con nosotros tenemos a un invitado muy especial, se trata de Nil Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco quién es Nil Ruiz, cómo empezó a jugar al fútbol y un poco hasta dónde ha llegado. Bueno, pues como has dicho, me llamo Nil Ruiz, tengo 20 años y nada, mi vida deportiva empezó jugando a tenis desde los 3 años y sobre los 13-14 tomo la decisión de cambiarme, bueno, yo no, mis padres, y me pongo a jugar a fútbol como central en las categorías inferiores de allí en mi pueblo, Corbera de Llobregat. Y nada, llego a un punto donde ya llevo 2-3 años jugando como central y se lesiona un portero de allí, de mi pueblo, y decido ponerme en la portería. Y nada, después de muchos años pasar por diferentes equipos como San Ildefonso, luego di un paso bastante grande saltando a la DAM, también he estado en el Barça y ahora me encuentro aquí en Valencia. Escúchame, me sorprende muchísimo este cambio de tenis a fútbol. ¿Hay algún motivo en especial por este cambio o a qué se debe? Porque aparte fue bastante tarde, es decir, empiezas muchísimo tiempo por lo que has comentado en el tenis y de repente, no solo en el fútbol, sino que además de central. Explícanos un poco esto porque es extraño. Bueno, aparte de que me gustan todos los deportes, es algo que practico desde pequeño, con el tenis tenía algo que creo que mucha gente puede tener cuando es pequeño, que es que no soportaba el perder. Era perder y romper la raqueta de tenis, y mis padres decidieron apuntarme a fútbol por cuando me cambiaran a la media parte o no salía de titular, pues controlar un poco más los enfados y tal. Y nada, la verdad es que me fue muy bien. O sea, fue un tema de gestión emocional prácticamente esto el cambio este. Sí, sí. Y me sorprende porque empiezas de defensa, nos has comentado. Sí. Se lesiona un día un portero, de tu equipo en este caso, y pasas a jugar de portero. ¿El entrenador te elige a ti por algún motivo o eres tú el que quiere probar? ¿O cómo fue eso exactamente de querer probarte a ti como portero? El culpable, que no es el culpable obviamente, es mi padre. Mi padre estaba por allí en el campo, trabajaba de delegado en algún equipo, creo que en el cadete A, y justamente yo siendo infantil se lesiona el portero del cadete y no hay porteros. Y mi padre, que algún día habíamos ido a echar chutes a un campo de fútbol y me ponía de portero y le gustaba, y me dijo, ¿por qué no te pones? Y yo dije, pues vamos a probar. Ese partido que jugaste de portero ha pasado mucho tiempo, pero ¿recuerdas eso que dices, es mi posición esta? ¿O volviste a jugar de defensa cuando se recuperó el portero? ¿O cómo gestionaste ese primer partido de portero? O sea, la cosa fue que yo me puse de portero jugando allí en la última categoría que hay aquí en Cataluña de cadetes, creo, más por el cachondeo con los amigos que por otra cosa. Hasta que llega un día un entrenador de porteros donde trabajaba muy bien y era un tío muy cercano, y empiezo a trabajar más de la cuenta y me empiezo a centrar y a pulir cosas, y veo que él me anima a seguir trabajando aún más porque dice que me veía cosas para poder hacer algo con el fútbol. Esto que habías comentado también del tenis de las raquetas, no eres el único al que le pasaba esto. A todos nos ha pasado un poco que al enfadarse las raquetas... No, me llamaban McEnroe. Con eso lo dices todo. Sí. Luego me interesa mucho el cambio, cuando, si no recuerdo mal, nos has comentado que estuviste en San Ildefonso, Sí. y pasas a la DAM. Es un cambio enorme, me imagino, ¿no? A la hora de entrenar, de gestionar las cosas, de que dejas quizás de jugar un poco en un equipo más con amigos a una cantera muy importante en Barcelona. ¿Cómo recuerdas ese cambio? Mira, ese cambio fue un cambio para ir a mejor, intentar hacer algo más profesional. Yo estaba jugando la última categoría, como te he dicho, allí en mi pueblo, pero sí que en San Ildefonso iba a jugar en la segunda categoría más buena dentro de lo que es Cataluña. Y sí que dejé aparte a los amigos y me fui a San Ildefonso a competir, ya a competir de una forma más alta. Y me encuentro en que hago buenos partidos, los entrenos allí, los entrenadores de porteros, que también eran diferentes, también me insistían muchísimo en muchas cosas, en pulir muchísimas cosas, y me acaba fichando Dame a mitad de temporada. Dame en ese momento, que era cadete A, división de honor, estaba muy mal por el tema porteros, había muchas lesiones, la categoría me acuerdo que no iban bien y querían hacer una
una reforma, vamos a decirlo así. Y me decidieron fichar y a partir de ahí el cambio no fue muy bestia, vamos a decirlo así, porque la categoría al fin y al cabo sí que cambiaba, pero tampoco cambiaba mucho porque la intención era competir. Pero sí que es verdad que el día a día sí era algo más duro que de lo que era en San Ildefonso. Y luego háblanos un poco de esta etapa en la DAM, ¿no? Porque al final sí que se recuerda muchísimo un año, que ahora llegaremos a eso, pero recuerdas a avanzar bien, siendo importante, hasta llegar a ese punto. Cuéntanos un poco tu experiencia en esta cantera. Pues mira, en DAM estuve 4 años realmente y hay dos historias muy diferentes. Son que las divido en mis dos primeros años y mis 2 últimos años. Los 2 primeros años yo no me lo creía aún. No me creía que estuviera en la DAM, no, como que no acababa de valorarlo. Trabajaba sí, pero trabajaba muy a medias. Era voy a entrenar y a ver qué pasa. Hasta que en el tercer año, que ya pasamos a la segunda etapa, me dan un ultimátum ahí en DAM. Y me dicen, tanto el representante como el entrenador de porteros de allí, me dicen que o espabilo o van a tener que tomar una decisión que ellos no querían, pero que se veían obligados. Cuando me centro y empiezo a trabajar más, empiezo a dar el 100% en cada entreno, veo que las cosas aún están yendo a mejor. Ya me estaba yendo bien sin hacer mucho esfuerzo, pues haciendo muchísimo más esfuerzo veía que las cosas me estaban saliendo bastante bien. Y fueron los 2 últimos años de DAM, creo que los años más bonitos que vivió en el fútbol. Hablas de la figura del representante. Cuéntanos, evidentemente, tienes muy corta edad en esto del fútbol, pero cuéntanos un poco la experiencia que has podido tener con representantes. Es decir, es una figura muy útil, la necesitas en un momento muy concreto y tú en ese momento lo agradeciste mucho. Cuéntanos un poco ese vínculo que tú tienes con tu representante o con los representantes que hayas podido tener. Bueno, yo cuando me empiezan a llamar representantes por primera vez, yo me acuerdo tener 4 reuniones con 4 agencias diferentes y me decido por una. Al fin y al cabo te tienes que ir con el que te da más confianza. ¿A qué edad es eso más o menos cuando sucede esto? Eso es mi primer año de DAM. A mitad de temporada de San Ildefonso, allí es cuando empecé el proyecto con él. Y la figura de mi representante es muy, muy importante para mí. Al fin y al cabo con él tengo una relación increíble. Es un tío con el que cuento para todo, con el que le cuento todo, sabe absolutamente todo de mi vida y es una figura muy importante para mí. Porque cuando algo no va bien, cuando hay dudas, cuando cualquier historia que puedas tener en la cabeza se la puedes comentar a él. Y se podría decir que hace como un poco de padre, ¿no? Un poco de padre pero más calmado. Al fin y al cabo los padres, en este caso... mi padre es un tío que vive mucho las cosas y a lo mejor la euforia o cualquier cosa lo lleva por otra vía, pero el representante sí que es verdad que te lo comenta todo desde otro punto de vista. Hemos tenido la suerte nosotros de charlar con muchos representantes y es tal cual dices, es decir, lo que intentan sobre todo ellos, dicho textualmente por ellos, es ejercer de hermano mayor, Exacto. de figura en el que el jugador y jugadora se sienta súper cómodo, porque al final todo lo que influye también fuera del terreno de juego se ve reflejado sobre el césped. Entonces es tal cual dices, que si ejerce esa figura de hablar con él, de que le puedes explicar todas estas cosas, me imagino que es todo mucho más sencillo a la hora de jugar. Exacto, es muchísimo más sencillo. Aparte que cuando acaba un partido y me ha venido a ver, no es lo mismo que te lo diga Elga que a lo mejor tu padre te diga, oye, aquí qué ha pasado. No, el representante te va a coger y te va a decir, sinceramente en esta acción puede ser que a lo mejor pudieras haber hecho algo más o lo has hecho muy bien, pero te lo dice desde otro punto de perspectiva y de otra manera. Tienen muchísima más experiencia en esto y al final Exacto. Ellos son los primeros que quieren que te vaya bien. O sea, Exacto. que es Sí, una sí, realidad. sí. Te dan el toque de atención, empiezas a mejorar muchísimo y quizás es cuando llega no solo tu mejor año, sino el mejor año que se recuerda mucho tiempo de la DAM en este caso. Realmente ese año lo que hicimos es historia, vamos a decirlo así, historia dentro del club, que fue después es que no me acuerdo cuántos años hacía que no se clasificaban para Copa del Rey. Después de muchísimos años llega un equipo que es juvenil de DAM en ese año y nos clasificamos nosotros y el primer partido de clasificatoria contra Barça conseguimos sacar un buen resultado y ganarles. Ahí en su campo fue
fue todo increíble. O sea, era el año perfecto. En Liga quedamos creo que terceros o segundos en un año muy bueno, pero ya no me quedo por los resultados que hicimos, ya me quedo con el equipo que era. ¿Sabes? El entrenador Luis García, que es un entrenador increíble donde le tengo muchísimo aprecio porque era un entrenador que siempre buscaba la mejora de todos los jugadores, todos los compañeros que hoy en día sigo teniendo contacto con ellos porque bueno, se convirtieron en compañeros, bueno, eran compañeros y se convirtieron ahora en amigos y la verdad es que es muy bonito por esto. Al final es lo que comentas, ¿no? Todo iba perfecto, es decir, entrenador top, jugadores, me imagino que no solo dentro del campo, sino fuera también iba todo genial y esto al final da resultados. Exacto. En este caso fue vencer al Barça en estos partidos que comentas, pero a la vez la sensación está de que parecíais invencibles, ¿no? Exacto. Cogimos una fuerza y una unión dentro del equipo que era muy difícil sacarnos un puntito o una victoria. Entonces, aparte de eso, del equipo que hicimos, el día a día. O sea, el día a día con ese equipo era increíble. O sea, me acuerdo que es uno de los años más felices de mi vida por todo, por ir contento a entrenar, porque las cosas van bien, porque lo que es externo al fútbol te va muy bien, pero ya te digo, al fin y al cabo también es la ilusión que le ponía y las ganas con las que iba a entrenar. Centrando ahora el foco un poco en Luis García, que fue tu entrenador en la DAM, ¿cómo es el hecho de que un jugador que ha sido top de primer nivel sea tu entrenador? ¿Esto cómo lo gestiona un jugador? ¿Te da como un poco de apuro? ¿Se muestra súper cercano, en este caso Luis García? ¿O cómo lo gestiona un jugador? Porque claro, me imagino que al principio debe chocar un poco. Al principio me acuerdo mucho respeto. Al fin y al cabo te está entrenando una persona, vamos a decir, importante, donde había hecho una carrera impresionante y con el nombre que tiene, pues da respeto. Pero cuando lo conoces, primer día, segundo día, y ves lo cercano que es, las bromas que hace, cómo te comunicas con él, es como, lo dejé de ver ya, bueno, teniéndole respeto, pero lo dejé de ver ya como, ¡buah! Es increíble a decir, hostia, es que realmente es una persona más y es una persona que está para ayudarnos. Y mejor que él, con la experiencia que tiene, no nos va a ayudar nadie. Terminas esa etapa en la DAM, porque al final la DAM dura hasta juvenil, Sí. es la cantera que no tiene primer equipo. En ese momento, ¿qué oferta recibes? ¿Cómo gestionas el siguiente paso? Porque hay muchísima gente que se encuentra quizás en tu situación, ¿no? De termino aquí, recibo distintas ofertas. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué analizáis con el representante o con la familia? Bueno, el representante, en el momento del último año de DAM, que era el último, ya tenía que salir seguro, o sea, teníamos que buscar salidas por algún lado. A mitad de temporada ya me dijo, las cosas están yendo muy bien, tú tienes que seguir trabajando y en una fecha concreta nos sentaremos tú y yo y hablaremos de lo que tenemos. Y yo estuve bastante al margen, yo no sabía lo que había. Hasta que el día de Copa del Rey de Barça, un mes después de ese partido, me acuerdo, el representante me dijo que había oferta de Barça y de alguna más, pero muy al margen. Y nada, allí creo que no nos lo pensamos. Aparte, cuando te viene el FC Barcelona, creo que es muy complicado decirle que no. Y en ese caso yo tenía una ilusión tremenda. No lo dudas en ningún momento, No. decides apostar por el FC Barcelona y cuéntanos tu experiencia con el Club Azulgrana. Bueno, con el Club Azulgrana la experiencia que tengo es de puro aprendizaje. Al final fue un año duro para mí, donde no sumé muchos minutos, pero ya te digo, el día a día y cómo me sentí allí ha sido un aprendizaje para ahora estar como estoy. En este caso, actualmente me encuentro en una situación muy buena. Muy contento con la vida, jugando, no sé, disfrutando mucho de todos estos momentos, pero por parte estos momentos vienen por lo que he pasado en Barça. En Barça estuviste una temporada, Exacto. si no recuerdo mal. ¿Cómo se gestiona el hecho de jugar en la DAM prácticamente todos los minutos, ser pilar fundamental en esa DAM histórica que hablábamos y pasar en este caso al filial del FC Barcelona y tener un papel completamente distinto donde tú mismo comentabas que faltaban minutos? ¿Cómo lo gestionas esto?
Bueno, al fin y al cabo, cuando llego allí, los pies los tengo en el suelo. Yo ya sabía con quién iba a competir allí en Barça B, que era Arnau Tenas, que ya creo que mucha gente lo puede conocer, y es un portero increíble. Era una competencia muy bonita y con la que hice una amistad muy buena, pero realmente él era quien llevaba más años en la casa, era un portero increíble que yo creo que, bueno, yo creo no, tenía muchísima más experiencia que yo y al fin y al cabo en el mundo del fútbol tiene que jugar ese que está más preparado y en este caso yo creo que a mí me faltaba aún para estar preparado. Lo que sí que comentas es que fue un año de muchísimo aprendizaje y es que sin ir más lejos pudiste entrenar también con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, que esto para mucha gente es un sueño. Y lo que comentaba también antes de los entrenadores, ¿no? Pasaste Luis García y evidentemente habrás tenido muchos más de buenos aparte de Luis García, pero luego viene también en algunos momentos Xavi, ¿no? Rafa Márquez en ese momento también. Entonces, ¿cómo gestionas el hecho de ir intercambiando esto de ir entrenos con el primer equipo, luego regresar con tu equipo? Es una brutalidad, imagino. Al primer día que voy a entrenar con primer equipo, creo que fui 3 o 4 veces. No es la palabra seguramente para sacar una entrevista, pero fui acojonado. O sea, estaba muy nervioso. Ver a la gente que sí que has visto realmente desde pequeño es increíble. O sea, yo no me lo creía. Pero bueno, el primer entreno sí que entras más nervioso. A partir del segundo, cuando ya los has visto, ya ves que se acercan, te saludan, ya los ves también como personas, como lo que te he dicho antes de Luis. Son personas normales y corrientes que están allí, que hacen su trabajo y son muy cercanas también. Entonces, al principio sí que fue un poco complicado, pero después, al contrario, fui a disfrutarlo y aprovechar los momentos que tenía allí. Se trata de restarle, tiene muchísima importancia, pero se trata de darle como normalidad, ¿no? A que al final vas a un entrenamiento más, sí que evidentemente el tipo de compañeros cambia muchísimo, pero ellos al final también están súper acostumbrados a que vayan subiendo juveniles, jugadores del filial a completar las sesiones y evidentemente siempre se intenta echar una mano a todos aquellos que llegan nuevos. Terminas este año con el Fútbol Club Barcelona, has tenido falta de minutos y decides cambiar de aires. Sí. ¿Qué sucede en ese momento? También es un paso similar al de la DAM, es decir, tienes una propuesta muy en firme y decides irte en este caso al Valencia Mestalla, ¿Sí? ¿O tienes más ofertas o en ese momento qué prioriza Nil? Lo que priorizo principalmente es jugar. Al fin y al cabo es para una persona, un futbolista que tiene 20 años, creo que lo más importante es jugar. Y yo creo que, bueno, creo y sé que en el Barça tenía pocas opciones este año, entonces con el representante, hablando, meditándolo todo muchísimo, decidimos salir, buscar minutos por otro lado. Y nada, nos encontramos con que hay una oferta del Valencia, había alguna cosa más también, pero el proyecto que nos ofrece Valencia y todo, pues es bonito, es muy bonito y con las ganas que tenía yo también de quizás salir, ¿no? Un poco de mi zona de confort y ir a vivir fuera y poder encontrarme y hacer nuevas cosas, creo que la motivación esta también me ha ayudado ahora a estar tan bien. Me gustaría saber también cómo gestiona un jugador o una jugadora el hecho de que tú, por ejemplo, estábamos en el tema del filial del Barça, ves que está muy cerca, estás entrando con el primer equipo, ves que todo está muy cerca, es decir, estás en contacto con el fútbol profesional y luego das este paso que para mucha gente, evidentemente el filial del Valencia es una pasada, pero quizás para mucha gente el hecho de ir a segunda ref es como, está dando como un paso atrás, ¿no? Porque estando en el filial del Barça, que está en primera ref, estando tan cerca porque está entrando con el primer equipo, ¿cómo gestiona o cómo puede gestionar esto la gente para que no lo vea como un paso atrás? Bueno, ya te digo, la gente que lo ve desde fuera a lo mejor lo ve raro, lo ve como, hostia, si estaba en el Barça, ¿por qué se va? Al fin y al cabo, este paso para atrás es lo que hablo con mucha gente, es para dar luego dos hacia adelante. Paso para atrás es un decir, ¿eh? Es decir, me refiero que teniendo tan cerca la gente puede pensar, o incluso tú mismo, no digo que sea el caso, pero muchos jugadores pueden pensar, es que esto lo tengo aquí, ya me veo jugando en segunda, en primera, cedido aquí, allí, y de repente la situación es completamente distinta, que tienes que ir pues, a un segunda ref o tienes que ir al extranjero o lo que sea. Por eso es un poco la sensación de cada uno. Bueno, ya te digo, o sea, es que cada futbolista, cada
cada persona tiene que tener los pies en el suelo. Y yo sabía que jugando lo que había jugado en Barça, yo no podía salir a cualquier sitio. Yo no podía irme a otro equipo de primera ref o a segunda división porque realmente ni lo estaba, ni estaba preparado, ni había sumado los minutos para que la gente me pudiera ver. Entonces, la apuesta de Valencia es súper bonita. Ir allí, poder jugar bastante, porque esa era la idea, entrenar con primer equipo, es impresionante. A este primer equipo ya le sumamos otro entrenador, que es Baraja, ¿no? Imagino. Entonces, lo que te comentaba antes, Luis García, Xavi, Baraja, has tenido, al menos como entrenadores me dirás tú, pero de jugadores eran una pasada. Entonces, ¿qué sacas de cada uno de ellos? Aparte de, evidentemente, los porteros siempre, todo el mundo sabe que ejercen su parte de entrenamiento con el entrenador de porteros, que deben ser también top, pero luego cuando se junta al grupo y verlos y entrenar con ellos, ¿qué sacas un poco de cada uno o sacas de todo el mundo algo? Bueno, en general lo que saco de cada entrenador es cómo gestiona al equipo, qué manera tiene de hacer grupo, cómo lleva al equipo. Y sí que es verdad que de momento he tenido la suerte de que todos estos entrenadores que vienen de donde vienen le han hecho de todo. O sea, lo que me han transmitido a mí es mucha unión en el equipo, mucho trabajo, mucha profesionalidad, y esto es lo que al fin y al cabo te acaba contagiando para poder ir escalando en este mundo. ¿Cómo es ser portero de segunda red? Súper bonito, muy bonito, y más de un filial como el Valencia, a mí me gusta mucho. Ya te digo, te repito, estoy muy contento y nada. ¿Cómo es trabajar en el filial del Valencia? Es decir, ¿está todo destinado a prepararos para el primer equipo? Vemos cada vez como el Valencia tira más de cantera con Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López. Cada vez son más los jugadores que van subiendo. Entonces, ¿qué trabajo se hace ahí exactamente? ¿De potenciar todo lo que se pueda para abastecer, en este caso, al primer equipo? ¿O cómo lo encara Angulo? Sí, al fin y al cabo, Angulo, siempre que ha hecho una entrevista, el mensaje ha sido ese. Nos están intentando preparar lo máximo posible para cuando tengamos que ir para allí arriba, estar lo más preparados posibles. Y este es el objetivo ahora mismo del club. A partir de ahí, estamos todos a disposición de primer equipo, pero también en el nuestro. La figura del portero es una figura muy especial, quizás. De hecho, el hecho de haber jugado a tenis, no sé si te puede dar algo de carácter a la hora de ser portero, porque al final tenis suele ser sobre todo muy individual, sí que es cierto, sí, que hay los dobles, pero no sé si puedes coger algo del tenis o te sirvió algo del tenis para luego aplicar como portero, porque siempre se ha visto la figura del portero como alguien muy solitario, como alguien que todo el equipo va a una al portero también, pero los errores se miden de forma distinta también por las consecuencias que tienen. Entonces, no sé si puedes asociar o si te ha servido el hecho de hacer tenis para luego ser portero. Mira, yo creo, sinceramente, que el nervio que tenía yo jugando a tenis, ese enfado, esa rabia cuando se perdía, pues he convertido este nervio en algo bueno. Es decir, que dentro del campo, lo que vivo, enfadarte, gritar, hablar todo el rato y estar metido en el partido, yo creo que esto también me lo ha podido dar el tenis. Porque al fin y al cabo, eres portero si estás jugando en equipo, pero nosotros estamos realmente solitarios. Entonces, aprendes a jugar y aprendes a vivir ahí atrás solo como un deporte individual, porque realmente estás haciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, pues ese nervio yo creo que es lo que me ha contagiado el tenis. ¿Qué tiene que tener un portero psicológicamente? Sé que lo estás comentando un poco, evidentemente las habilidades físicas tienen que estar ahí, reflejos, sí, juego de pies cada vez más, salir bien a los balones aéreos, pero sobre todo psicológicamente, ¿cómo tiene que ser un portero o cómo es el portero ideal para Nil? Para mí, un portero con mucha tranquilidad, con confianza en sí mismo, pero a la vez con ese nervio, ¿sabes? Para estar viviendo el partido, para vivirlo. Yo creo que es todo lo que tiene que tener un portero, sobre todo. Sobre todo, lo has hablado tú, la confianza. Cuando un portero confía en sí mismo y es capaz de transmitir esta confianza al equipo, el equipo puede jugar prácticamente sin descuidando la portería, porque sabes que tienes ahí un tío segurísimo. Exacto. De lo que está haciendo. Todos los que hemos jugado a fútbol es una pasada. Sí, yo creo que sí.
¿Crees que es una posición también muy injusta? ¿De que no se mide igual el ser un portero que el ser un delantero? Sí, por completo. Por completo. Bueno, esto son opiniones. Seguramente hay gente que lo valora más y hay gente que lo valora menos. Yo antes, por ejemplo, cuando no era portero, pues seguramente cuando era más pequeño veía que fallaba un portero, pues decía, hostia, ¿qué ha hecho? Y luego fallaba un delantero y decías, bueno, pues yo también lo he visto así, pero ahora que estoy como portero y estoy dentro de este mundo, pues obviamente no estamos... Se valora todo de un poco diferente. Lo comentabas anteriormente, el portero, lo hablábamos, es una figura muy solitaria, que está ahí, que parece que está jugando su partido. ¿Cómo puede estar concentrado los 90 minutos, en este caso, sin despistarse, sin qué herramientas usas para focalizarte sobre todo en el partido y no estar pendiente de otras cosas? Pues hablar. Yo creo que la clave está en hablar. No solo vale mirar el partido. El hecho de estar comunicando durante todo el partido, comunicando a tus compañeros que basculen, que salten, que no salten, vigilancias, todo esto es en mi caso, es lo que me hace estar dentro del partido. Y sí que es verdad que hay partidos, por ejemplo, donde he tenido momentos de desconexión, a lo mejor, de no decir nada y ya me noto y me tengo que meter en el partido. Entonces, cuando empiezo a hablar, porque me llegan poco, pues la clave está en hablar, creo yo. Has tenido en este caso las dos caras de la moneda, momentos en los que has jugado muchísimo, como por ejemplo puede ser ahora con el Valencia Mestalla o con la DAM, momentos en que te ha tocado vivir la parte de suplente de portero. Es una posición muy difícil porque durante los entrenamientos, si tú eres jugador de campo, digamos, no siendo portero, si eres lateral, puedes terminar reconvertido de central y puedes terminar jugando. El portero puede hacer el entrenador puede hacer muchas más modificaciones a la hora de partidos, a la hora de minutos de juego, pero claro, el portero puede pasarse meses sin jugar. Está claro. ¿Cómo puedes gestionar esto en los entrenamientos, sobre todo, en la competencia con tu compañero? Porque al final, si los dos somos porteros y si estás jugando tú, yo cada día entreno contigo. Pero claro, la relación está como es. Me gustaría saber todo esto porque al final es un tema, creo que muy interesante. Sí. Y es muy difícil de gestionar porque como jugador esperas tu oportunidad, pero como portero no sabes nunca cuándo puede llegar eso. Esto es algo que me costó aprender al principio, porque sí que es verdad que cuando entré en DAM no jugué mucho, hasta que me di cuenta que realmente, aunque esté jugando tu compañero, en este caso el otro portero, no es tu enemigo. Realmente, cuando dejé de verlo así y empecé a trabajar para mí y mejorar cada día y aprovechar los entrenos de porteros, aprovechar la disposición que te daba el club, o sea, que te lo daban todo, pues es eso lo que tienes que aprovechar. Al fin y al cabo, a ti te tiene que servir eso. Luego, cuando llega un partido, el entrenador decidirá si te pone o no. Pero lo que es ahora para mí innegociable es el dejar de trabajar, el bajar los brazos. Cada vez vemos más en los equipos de primera división. Por ejemplo, se me viene un caso muy, muy claro como es el del Betis, que rota muchísimo los porteros. Sí que es cierto que juegan muchas competiciones, porque al final el Betis ahora estos últimos años está jugando en Europa. No solo pasa en el Betis, se puede extrapolar este ejemplo en muchos otros equipos, pero sí que es quizás el equipo que más me ha sorprendido. ¿Estás muy a favor del hecho de que roten bastante los porteros a lo largo de la temporada para así mantener los dos enchufados de algún modo? ¿O crees que el portero necesita un cierto tiempo de aclimatación a la hora de jugar? Porque, por ejemplo, si ahora estás parado y te ponen el siguiente partido porque el portero titular se ha lesionado, quizás estás un poco frío, las situaciones de juego real te cuestan más. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que cuando un portero está bien, sea quien sea yo, sea la competencia que tenga, sea quien sea, yo creo que ese portero tiene que tener continuidad. Al fin y al cabo, la confianza que ganas es lo que haces en cada partido. Entonces, cuantos más partidos sumes, mayor confianza vas a tener. Entonces mi opinión es esa. Aunque a lo mejor luego estés sentado en el banquillo y diga, ojalá poder jugar este partido, mi opinión es esa, la realidad. Como portero soléis tener también mucho contacto con el entrenador a la hora de comunicación, me refiero, a la hora de cuando no estás jugando.
si preguntarle por qué o ya sobreentiendes que quizás el otro está mejor. ¿Qué tipo de comunicación has tenido con los entrenadores a la hora de, tanto cuando las cosas han ido bien como cuando las cosas quizás no han ido tan bien? Bueno, hasta ahora creo que he tenido mucha suerte en este sentido porque no he tenido que ir a ningún entrenador a pedirle explicaciones. Entonces, siempre que no he jugado, que las cosas no han ido bien, ya te digo, un entrenador esto lo ve. Convives con él día a día. Entonces, ellos nos entienden a todos los jugadores y nos lo explican y nos hablan y nos dan confianza, a lo mejor no dentro del campo, pero para seguir animándote a trabajar. Entonces yo en este sentido he tenido mucha suerte porque cuando no he jugado o ha sido por motivos de lesión o de que no he estado bien y me lo han dicho y ya está. El otro día debatíamos un poco con mis amigos el hecho de que, por ejemplo, cuando imagínate que tu equipo está perdiendo, ¿vale? Y necesitas remontar. Sí. Yo era de los que pensaba, a ver si estás en mi barco, de que el portero también puede hacer mucho para remontar. No solo en el sentido de evitar más goles, esto es una evidencia, sino en otro tipo de sentido. ¿Estás completamente de acuerdo? Ellos me decían que no, que simplemente pues les tocaba marcar a los delanteros, a los medios, a los defensas, a quien sea, pero que ya el portero se limitaba a defender su portería y punto. Yo era de los que decía que no, y les puse un tipo de ejemplo, que luego si quieres te pongo a ti, pero A ver, mi ejemplo es muy claro. Es, evidentemente, teniendo una actitud súper positiva a la hora de comunicar, lo que hablabas tú, de comunicar, de animar, de incluso a la hora de realizar, imagínate, sigues perdiendo, pero hay una acción tuya muy buena que hace que el equipo haga ese chip de solo con un vamos, cada vez se celebran más las acciones defensivas. Todo esto creo que son inputs muy buenos que van al equipo. Y después también les puse otro ejemplo que es muchas veces, de hecho hace un tiempo ya, hubo un gol, ¿vale? Es decir, el 2-2 en este caso, y el portero recorrió 30 metros, bueno, los 30 metros o los que fueran, en ese momento no me acuerdo qué distancia estaba, para ir a celebrar el gol con el equipo. Sí. Y eso, pensé, el hecho de que el portero vaya allí no está evitando ningún gol, no ha marcado él el gol, pero creo que a la hora de celebrar el gol, un delantero, un medio, un defensa, ve el portero cómo los coge, incluso del pecho, de decir, vamos. Entonces estos fueron un poco mis argumentos a la hora de debatir esto y creo que, por lo que has comentado y por la cara que pones, que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que no nos damos cuenta cuando estamos jugando lo que puede llegar a transmitir cada uno del equipo. Tanto los que están jugando, tanto el entrenador, tanto los del banquillo, toda la gente, por ejemplo, que va a celebrar un gol, sea del banquillo, sea el portero, a todo el mundo, aunque no te des cuenta, te está transmitiendo algo. El tener una buena acción y celebrarlo con los compañeros, aunque no hayas marcado un gol, todo esto te transmite seguridad, confianza, te va a hacer ir hacia adelante. Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo por esto. Me gustaría tocar un tema contigo que creo que es muy interesante, que es la figura del psicólogo deportivo o del coach deportivo, llámalo como quieras. Muchos futbolistas, muchos entrenadores, muchísima gente del mundo del fútbol cada vez recurre más a ello. ¿Cómo lo ven los porteros esta figura? Porque al final lo hemos estado hablando a lo largo de este 1 contra 1, que es una figura que creo que puede ayudar muchísimo, ¿no? A un portero. Claro, y no solo al portero, ya directamente al jugador. Yo desde hace 2 años que toco el tema de coach deportivo y la verdad es que descubrí un mundo. Vi que todo lo que hacía con esa persona iba a favor mío. Es decir, trabajar muchísimas cosas como es el temperamento, la confianza, la tranquilidad dentro del campo, es algo que te da unas herramientas y un bienestar dentro del campo que al fin y al cabo sirve para la mejora dentro del rendimiento que haces. Entonces, yo se lo recomiendo a todo futbolista o a todo deportista. Yo hace 2 años hice un trabajo de investigación donde la verdad es que descubrí un mundo, como te he dicho, y es algo que solo me ha traído ventajas de momento. Creo que es igual de importante trabajar el nivel físico como el psicológico. Al final es una herramienta que está ahí y que antes quizás era un poco más tabú por el hecho de mira, va al psicólogo, va al coach, no sé qué, pero cada vez son más los staffs que cuentan con psicólogos, de jugadores y jugadoras, atletas profesionales que dan un paso al lado porque en ese momento no se encuentran bien y no están rindiendo en el campo. O sea, se tiene que tratar con la máxima naturalidad posible, imagino. Está claro, si al fin y al cabo no es porque tengas un problema.
O sea, el coach o el psicólogo es, uy, tengo un problema. No, pues esto no va así. O sea, yo no he tenido nunca, creo, un problema de confianza ni ninguna cosa de estas. Pero al fin y al cabo el coach deportivo te da herramientas. Te da herramientas para que aún tengas más confianza, para que tengas aún más seguridad. Y ya te digo, son ventajas para ti. Aprovechando que eres portero, yo toda mi vida he sido delantero, o al menos lo he intentado. Entonces te he preparado una sección un poco de penaltis. Vale, Te voy a lanzar unas preguntas que quiero que respondas de forma bastante directa. Vale. ¿Vale? Y eso, te voy a poner a prueba a ver qué tal los lanzo y a ver qué tal te desenvuelves tú en este caso. ¿Vale? La primera pregunta es: ¿qué 3 adjetivos tiene que tener un portero y por qué? Vale. Ojo que te pillo en el primer penalti ya, ¿eh? No, hombre, no. Lo que te he dicho antes, vivir el partido, no sé qué adjetivo le pondría a eso. Estar vivo. Estar atento, estar dentro del partido, ¿no? Quizás. Estar vivo. Yo creo que es la clave para mí. Que un portero viva el partido, aunque no le estén llegando a portería. El hecho de estar dentro del partido, yo creo que es lo que más ayuda. Después, el hecho de comunicar. Creo que es muy importante. Al principio no me daba cuenta hasta que empecé a sacar esa vena ya más de hablar, más agresiva. Evita muchas cosas. Y la tercera, muy importante para un portero, estar loco. Parece Eso que se dice mucho, pero es que es verdad, pero es verdad. Estar loco. O sea, realmente es que se tiene que estar un poco pisado. Bueno, lo que comentas tú, ¿no? Es estar hecho de una pasta diferente, ¿no? Exacto. Porque es una figura muy solitaria, es una persona que cuando comete un error no es lo mismo que cuando lo comete un delantero o otra posición del campo, entonces Exacto. tiene que tener como ese temple y a la vez, bueno, saber gestionar un poco todas estas emociones que al final son muchísimas las que recibe un portero. Y comentabas el tema de la comunicación, que es muy importante, sobre todo también para la línea defensiva, ¿no? Porque al final tienes una visión panorámica bastante buena desde la portería, exacto. Puedes ayudar muchísimo a los defensas, entonces por eso comentabas, me imagino, también el tema de no solo de mensajes positivos, sino de la comunicación a la hora de defender. Sí. O sea, cualquier tipo de información o cualquier tipo de animación, yo creo que siempre es algo bueno para el equipo. Vamos por la siguiente pregunta. Sí, no, termina. Incluso las broncas. O sea, se puede comunicar, se puede dar mensajes positivos y también broncas a los compañeros. Hay veces que a lo mejor un compañero lleva 2 o 3 acciones no acertadas y un mensaje, le he dicho bronca, pero constructivo para que espabile, pues esto también al fin y al cabo los jugadores lo agradecen. Correcto, hay momentos que te toca recibirlo a ti por el motivo que sea, se trata de típico toque de atención. Exacto. Que nos han hecho todos y hemos hecho todos. Exacto. El partido llevamos 20 minutos ya. Sí. Venga, vamos al segundo penalti, venga. ¿Qué consejos le darías a un portero o una portera que le pueda mucho la presión? Que le pueda mucho la presión. Sí, que cuando llega el momento del partido le puede mucho la presión, que sabe que, por ejemplo, tiene muchísima dificultad en los corners, hay un corner, se empieza a poner muy nervioso por el tema este. ¿Cómo trata Nil en este caso? ¿O qué consejos puede dar Nil a la hora de gestionar esta presión o estas dificultades que puede tener un portero? Mira, principalmente yo sí que es verdad que hay muchos partidos que he estado un poco nervioso, incluso más de lo normal, y donde me centro sobre todo, que es el consejo que daría, es en el calentamiento. El calentamiento creo que es como la prueba de decir, voy a coger buenas sensaciones para estar lo menos nervioso posible. Aunque estés acostumbrado a hacer un calentamiento del que haces cada fin de semana, tengas que hacerlo diferente para que tú cojas confianza. Entonces, yo creo que este es un tema muy importante, el tema calentamiento, y después en el tema del partido, intentar hacer las primeras acciones lo mejor posible y a partir de ahí ir cogiendo confianza en lo que transcurren los minutos. Es muy importante esto que comentas de las primeras acciones, porque al final un jugador de campo, por decirlo de algún modo, está constantemente en contacto con el balón o toca muchísimos balones, que en este caso el portero. Entonces el portero tiene que, lo que comentabas, tratar de estar ya desde el calentamiento muy metido en el asunto, porque la vez que llegan ya a la primera, ya es vital que esté súper concentrado. Exacto. Aunque sea un pase, ese pase, intentar hacerlo lo más bien posible. Ya ya te digo, son sensaciones, coger confianza, y esto luego te estás jugando y dices, hostia, si estaba súper nervioso, ¿qué me está pasando? Pues esto se va solo. Perfecto.
¿Cómo consigues evadirte del estadio en sí, de la grada en sí? Porque evidentemente cuando juegas en casa todo parece muy bonito, Sí. o suele ser siempre muy bonito, pero cuando tienes que jugar fuera, ¿qué tips en este caso, qué consejos puedes darle a porteros que tienen que aguantar, lamentablemente, pues insultos o la presión del público muchísimo? Sí. Me imagino que estando en el partido ya consigues evadirte un poco, Exacto. pero hay veces que suele ser incluso hasta más complicado, ¿no? Sí, ya te digo, yo creo que cualquier jugador de fútbol ya cuando se pone a jugar desde pequeño y empieza a subir categorías y va a campos que son complicados, ya esto ya lo sabemos, ya sabemos cómo son muchos campos, que nos vamos a encontrar de todo, pero al fin y al cabo es lo que dices, yo creo que el estar metido en el partido y solo enfocarte en lo que es el balón, en los compañeros, todo, yo creo que es la clave para evadirte de lo que hay fuera. Obviamente lo vas a escuchar todo, pero es que al fin y al cabo no le tienes que hacer caso. Tú estás jugando un partido, no puedes estar pendiente de otras cosas. Me gustaría ahora, en este penalti, en esta pregunta, vamos un poco más al fútbol formativo para que me entiendas, ¿vale? Vale. No tanto ahora en el nivel top de canteras y todo esto. ¿Qué consejo les darías a los padres y a las madres de porteros? Te pongo un ejemplo. Yo de pequeño me encantaba hacer de portero. Yo no era portero, pero a mí Sí. la figura del portero siempre me ha gustado mucho. Pero mi madre me tenía completamente prohibido ponerme en la portería por Vale. eso, porque era muchísima responsabilidad. No quería que hiciese algo mal y que luego el equipo perdiese por eso. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar a los padres y a las madres para que lo traten de vivir como de una forma distinta? Evidentemente tu caso es anormal, porque tu Sí. padre ya te puso ahí en la portería y te dijo, pruébate, pero para todos aquellos que lo sufren muchísimo durante los partidos, los ves incluso padres detrás de la portería del niño, Exacto. entonces los ves que incluso hasta no están disfrutando. Ujú. Entonces, ¿qué consejo les podrías dar o cómo ves tú la figura del portero en el fútbol formativo? Mira, si te soy sincero, yo sí le tengo que dar un consejo a un padre que tiene a su hijo que es portero. Lo que le diría es, deja que se equivoque y que se equivoque lo máximo posible. Obviamente también tiene que hacer cosas buenas, pero es que al fin y al cabo cuando eres pequeño es cuando estás aprendiendo más. Obviamente yo ahora también estoy aprendiendo mucho, pero también he tenido muchísimos errores jugando a fútbol. Entonces yo creo que el padre o la madre en este sentido hay que dejarle un poco al niño que se equivoque, que aprenda, que realmente cuando eres niño estás en una época de formación donde tienes que encontrarte muchísimas cosas y que hoy en día yo teniendo 20 años, aunque lleve poco jugando deporte, ya llevo 7, 8 años, me sigo equivocando y vas a seguir aprendiendo, pero mi padre, por ejemplo, era un tío que siempre estaba muy encima mío, que cuando algo no iba bien se agobiaba, lo vivía mucho y eso al fin y al cabo a mí no me hacía bien. Al contrario, a mí me provocaba malestar, un tipo de ansiedad que no le gustaba a nadie. Y yo creo que esto que puede sentir el padre es lo que le puedes transmitir a un niño. Entonces yo creo que en este sentido es dejarle libertad, dejarse que se equivoquen y ya está. Y ellos van a aprender, van a acabar aprendiendo. Al final es lo que comentas un poco, ¿no? Los errores forman parte del camino y del aprendizaje. Lo que pasa es que, Exacto. evidentemente, yo cuando te ponía el ejemplo de los padres o las madres detrás de las porterías, ellos me imagino que lo hacen con la mejor intención del mundo de sobreproteger a su hijo, de que lo haga bien, pero pueden estar haciendo lo que quizás le pasaba un poco a tu padre, de que es un mensaje, incluso que en vez de ayudar, le generas como más ansiedad al portero, de que Exacto. a la hora de salir quizás en un balón dividido te lo grita el padre o la madre detrás y no lo haces tú y no te equivocas tú, porque luego esto te servirá a la hora de lo que comentabas, de cuando vuelvas a cometer un error, restarle menos importancia y seguir el camino, porque si cometes errores con 20 años, pues chavales Imagínate. que estén en fútbol formativo Está también claro. cometen un montón. Y luego ya la última pregunta de esta tandita de penaltis, también enfocándolo un poco hacia el fútbol formativo, Vale. y hacia, evidentemente, la figura del portero. ¿Crees que se le debería dar más importancia a la figura del portero en el fútbol formativo? Y me explico.
A la hora de, por ejemplo, cuando estamos en entrenamientos de gente muy pequeña, que están empezando todo esto, de ir rotando los porteros, de que todo el mundo pase por la posición del portero para que sepa un poco lo que es estar allí, lo que es vivirlo, lo que es... Porque suele pasar que de pequeños, cuando se comete un error, no, es que ha fallado el portero, pero claro, no han sabido lo que es ser un portero. Entonces no sé ¿cómo lo verías tú esto? El hecho de que ya de bien pequeños puedan pasar por la posición de porteros de una forma rotativa en algún entreno, en alguna dinámica, en cualquier cosa, para que vean la dificultad que entraña ser un portero. Mira que te digo que no me lo había parado a pensar nunca. Pues este penalti es para mí, ¿eh? Este penalti es para ti, sí. Chuto yo. pero ahora que me lo comentas, pues seguramente sí. Haría que a muchos niños, o incluso si lo haces en un equipo de cadetes o de juveniles, seguramente hay mucha gente donde abriría los ojos y vería que esa posición creo que es la más complicada de todas. Cada posición tiene sus complicaciones, pero creo que la de porteros es la más extensa a nivel de trabajo, porque tienes que manejar muchísimas cosas. No solo es ver el partido o bloquear un balón, va muchísimo más allá. Entonces yo creo que si a ese niño o a esa niña se le enseñase la figura de un portero y de cómo viene todo, quizá a la hora de cuando hay un fallo o algo, a lo mejor lo entenderían de forma más positiva. De hecho, es lo que estamos comentando un poco, a los porteros ahora mismo cada vez se les exige más el famoso juego de pies, que es muy importante. Sí. Ves como en los entrenamientos hay porteros que hacen posesiones, que hacen dinámicas como si fueran jugadores. Por eso te comentaba que a los porteros sí que se les exige mucho la parte del futbolista en sí, pero a los futbolistas no se les exige la parte de quizás ponerse un poco en la piel de los porteros. Por eso iba un poco la pregunta por ahí, porque... Sí. Ya te entiendo. Hay otro tipo de baremo para que me entiendas. Evidentemente, yo no estoy diciendo que los delanteros pasen a jugar de porteros a no, sino que en pequeñas dinámicas quizás, pues todo esto que ahora es nil, a la hora de carácter, a la hora de cuando se comete un error, quitarle importancia, pues pueden venir bien a la hora de gestionar todo este tipo de egos o de disputas. Yo creo que sí. Estoy muy de acuerdo contigo. Como te he ganado la tanda de penaltis, te voy a lanzar el último reto de todos. Vale. Me gustaría que nos dijeses una persona para que pasara por delante de los micrófonos de Jocks y pudiésemos tener una charla como hemos tenido contigo. Tener un 1 contra 1 con otra persona. ¿Quién me aconsejas? Pues ahora mismo no lo sé. Me lo puedes mandar, si no, luego por WhatsApp, te lo dejo, ¿eh? ¿Sí? Si tienes dudas, luego ya me lo mandas por WhatsApp y listos. Perfecto. Pero bueno, mejor. Piénsalo, deberes, te mando deberes, ¿vale? Vale. Niel Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por la invitación. Muchísima suerte. Gracias. Y nos vemos por los estadios. Muchísimas gracias.